vez 110. A continuación les voy a hablar sobre el tema de lo que es la comunicación y la comunicación científica. La comunicación es indispensable para mantener una buena comunicación entre dos o más personas, ya donde sea podemos expresarnos ideas, pensamientos, emociones, etc. Y esto también contribuye en un ámbito donde podemos expresarnos, ya sea en un ámbito laboral, escolar, universitario, e incluso en su trabajo. Además, la comunicación científica se basa de igual manera en la comunicación, donde podemos expresarnos pensamientos, emociones, donde es un sistema donde los científicos e investigadores crean, usan y contribuyen y conversan sobre su trabajo. Además, esta comunicación también nos dice, como vemos a continuación, la transmisión de información, ideas, pensamientos, etc., a través del conocimiento. Gracias. Yo soy Daniel Barada y yo les voy a hablar sobre lo que es la comunicación oral, la comunicación escrita y técnicas para hablar en público. La comunicación oral. La comunicación oral es una conversación que se la realiza entre dos personas o un grupo de personas para intercambiar sus ideas. La comunicación escrita, tal y como su nombre se lo dice, se la realiza de forma escrita, ya sea mediante una carta, un poema o un escrito. Ahora, lo que son las técnicas para hablar en público. Una de estas técnicas es expresarse con sencillez para que el público pueda captar más fácilmente la información que nosotros le vamos a dar. Organizarnos. ¿Qué quiere decir esto? Siempre tener en cuenta los puntos más importantes y decirlos y exponerlos al igual que la conclusión. Ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos nosotros naturales y no intentemos hacer o decir otras cosas. Adueñarnos de la situación. Esto se refiere a que nosotros establezcamos un vínculo entre el público y nosotros, los expositores. No leer y solamente hablar. Esto es muy importante, ya que si nosotros leemos nos podemos confundir en muchos aspectos, así que es más importante siempre hablar lo que nosotros sabemos. Y por último, relajarnos, ya que si los nervios nos traicionan podemos equivocarnos y esto de aquí traería grandes consecuencias. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. Es aquella comunicación que se desarrolla a través de la palabra. Lo más frecuente, el diálogo. Lo que llega al receptor es una idea primaria y una vez que recibe, sufre una serie de formaciones por la tendencia a interpretar todas las palabras. Además que la comunicación oral tiene objetivos y características. Cuando una persona quiere comunicarse con alguien a través de la palabra, debe cumplir algunos propósitos. Conocer exactitud lo que quiere decir o comunicar. Decir o comunicar es todo acuerdo para que el receptor se interese sobre el tema. Ir decidiendo de manera que el receptor o destinatario lo entienda. Debe decir lo que realmente pretende comunicar. La comunicación escrita, a diferencia del oral, no está sometida a los conceptos de espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar a no producirse nunca, aunque aquello escrito perdura elementariamente. Por otro lado, la comunicación escrita aumenta las posibilidades expresivas y de complejidad gramatical. Aquí dándoles un cordial saludo de mi parte, Miguel Piña, abogado especialista del grupo, acerca de la importancia de la comunicación, lenguaje y la lengua. Principalmente podríamos empezar este video hablando sobre qué es la comunicación. La comunicación es un proceso de transmisión de información entre el emisor y el receptor, el cual se utiliza a través de un canal. En cambio, el lenguaje es la capacidad de transmisión de sonidos y gestos que tenemos nosotros los humanos y los animales para mantenernos un contacto mutuo entre nosotros, mientras que la lengua entre los seres humanos es un tipo de, podríamos decirlo, una construcción sociocultural que nos permite a los individuos
comunicarnos entre sí, a los individuos que obviamente conocen la lengua. Entonces la relación que nosotros podríamos establecer entre la comunicación y el lenguaje y la lengua significa que nos sirve a nosotros para transferir nuestras ideas hacia el resto, para interactuar entre nosotros. Si nosotros no conocemos una lengua, simplemente no podremos interactuar con alguien más. Lo mismo a través del lenguaje, ya sea el lenguaje verbal, el lenguaje escrito o los gestos. Gracias. Voy a exponer sobre las funciones del lenguaje. Como primer punto tenemos función denotativa o referencial. Es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Es importante porque construyen tesis verificables. Encontramos en los textos expositivos, informes, actas, narraciones, descripciones, solicitudes, oficios y entre otras. Tenemos la función expresiva o emotiva. En la función expresiva o emotiva, el emisor transmite estados de ánimo que tienen que ver con sus sentimientos. Es el más útil ya que el ser humano se manifiesta en charlas con las demás personas. Se pueden citar en textos poéticos, declamaciones, saludos de bienvenida, discursos, oratoria, cartas, frases motivadoras, entre otros. Siguiente, función apelativa. El propósito es influir en el receptor para que reaccione ante el mensaje recibido. Es capaz de hacer algo o dejar de hacer algo el receptor. Para lograr el objetivo, el emisor crea estrategias a su conveniencia. Lo encontramos en reglamentos, recetas, órdenes, entre otros. A continuación tenemos la función enfática. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas que implican la conexión, el contacto y la transmisión de la exposición de valores y estimulación de sentimientos. Por ejemplo, un ejemplo sería hablar por el celular cuando preguntamos si nos escucha. La función poética y estética. Para ello se hace uso de un lenguaje estático. Llama la atención de manera elegante y poética, es decir, poética de decir las cosas. Utilizan recursos literarios. Es decir, que crean belleza con la utilización del lenguaje. La función principal, esto podemos notarlos en poemas, novelas, en cosas en libros que una persona necesita para